They're gonna build it. Who gets to go, though? It's complicated, Ellie. Who gets to go? By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Penthouse. Hoy les traigo una gran película para comentar llamada Contacto, del gran director Robert Zemeckis. Antes que nada, recomiendo que vayan a escuchar el podcast de los colegas de Cracoya Podcast. Hicieron un podcast sobre Cast Away, Náufrago, otra gran película por supuesto de Zemeckis. Y en ese podcast, en ese episodio, revisaron toda la filmografía de Zemeckis, que la verdad que está muy bueno. Y en ese episodio hablan también de Contact. Así que bueno, invito a verlos y también por supuesto que se suscriban al podcast de Cracoya Podcast en Spotify. Bueno, quiero comentar Contact, ya que justamente hace una semana fue la semana Zemeckis, impulsada por los amigos de Cracoya. Por motivo de esto, de la semana CMX, me vi Contact, entre otras por supuesto del gran director. Me vi El Vuelo, me vi Contact, me vi también Cast Away, Náufrago, también Forrest Gump. Me falta ver Aliados, Allied. Así que bueno, estoy ahí con la semana CMX, ¿no? Un poquito tarde, un poquito demorado, pero la verdad que estoy ahí digamos bien. Tengo comentada en el canal, por cierto, de CMX, tengo comentada Coches Usados. Está en el episodio creo que 2 o 3 de Rebobinemos. La comenté con otras películas, con otras dos películas. Está ahí en ese episodio. Bueno, a mí la verdad que Coches Usados me gusta mucho esa película. Creo que es una comedia bastante buena. No la conocía. Me acuerdo que la vi nombrar a Tarantino. Tarantino siempre hablaba bien de esa película, Coches Usados o Carros Usados, de CMX. Y bueno, la vi por Tarantino y la verdad que me gustó mucho. Bueno, pasemos a Contact. Ahora sí, pasemos a Contact. Contact es de esas películas que... ¿cómo explicarlo? Es de esas películas que uno ve por primera vez y se queda pensando. Mucha gente dice que cuando el espectador dice, bueno, tengo que... después de ver la película, ¿no? Siempre el espectador dice, bueno, tengo que procesar bien esta película y todo eso. Mucha gente piensa que cuando uno dice eso es porque no le gustó y no quiere admitirlo. No, para nada. Yo creo que Contact es de esas películas que uno se queda pensando porque tiene tanto para contar, tiene tanto para decirnos. Y uno se queda atónito, uno se queda sin habla casi. La verdad que cuando la vi yo por primera vez, Contact, que fue hace 2 semanas o 3, quedé así yo. No sabía cómo reaccionar a lo que había visto, porque me dejó con tantas preguntas, me dejó también con un montón de dudas. Y la verdad que... Pero a ver, esto fue algo lindo, o sea, no es que yo me quedé así en duda porque fue una película mala o porque capaz a mí me pareció mala o no me gustó. No, para nada, todo lo contrario. Es una película que yo disfruté mucho. Se me pasó volando las 2 horas y media, se me pasaron volando. Y, y es como que la película termina. A ver, tenemos la dirección de cámara de CMX, la música, está todo tan bien compaginado, está todo tan bien editado, montado, que es una obra de arte esta película, una obra maestra. Yo creo que la película, recordemos que siempre decimos acá en The Penthouse que es muy importante lo que la peli te quiere contar y cómo te lo cuenta, ¿no? Yo creo que esta película no es discursiva para nada, no te obliga a creer en la ciencia o en Dios. De hecho, otro punto negativo que le encuentro al espectador crítico hoy en día es que mucha gente dice que Contact es una película pro catolicismo o pro religión. Para nada, o sea, nada más alejado de la realidad. Mucha gente dice esto, pero sinceramente, a ver, gente, si esta película estuviese dirigida por un fanático religioso, no creo que este fanático religioso director ponga a un fanático religioso
que pone bombas, ¿no? En esta base, como lo había hecho en la película de este tipo, ¿no? Que mata a Tom Skerritt. Eh, un director no haría eso. Así que yo creo que esta película, en primer lugar, lo que nos quiere contar es que el fanatismo eh, digamos, el fanatismo al exceso está mal y muchas veces nos ciega. Este es el ejemplo de, por supuesto, capaz Matthew McConaughey en la película al comienzo y después, por supuesto, todos los, todas las sectas o tribus que se ven en la película una vez enseñado el mensaje. Podemos ver a los fanáticos religiosos, a los fanáticos o a los skinheads también. Bueno, un montón de grupos que son fanáticos. Y yo creo que la película, en primer lugar, pero no el más importante elemento, yo creo que la película básicamente te quiere decir que cualquier tipo de fanatismo al exceso es algo bastante grave, ¿no? Y como que no invita a pensar. Y yo creo que la película hace esto. O sea, la película invita al espectador a pensar. Eh, y muchos espectadores, o mejor dicho, la mayoría de los que vimos Contact, siempre que la vemos, es imposible, digamos, no, digamos, o sea, es imposible sentirnos solos después de ver Contact, porque uno ve Contact y se siente acompañado en el universo, ¿no? Y yo me sentí así con Contact. Yo terminé de ver Contact la primera vez y me sentí totalmente acompañado, galácticamente hablando, ¿no? Nunca, creo que nunca mejor dicho. Me pasó esto a mí con la película. Eh, Mucha gente capaz me dirá, bueno, pero el personaje de Jodie Foster también era fanática de la ciencia. No lo veo así. Yo creo que lo que tenía en la película Jodie Foster era básicamente la curiosidad por saber más allá. Cosa que capaz un fanático de lo que sea no tiene. Porque uno cuando es fanático de algo se encierra en ese pensamiento y nada más, no sale de ahí. No tiene curiosidad por saber más cosas de eso. Y, y yo creo que el personaje de Judy Foster encabeza esto, ¿no? El tema de la curiosidad. Y así como tercer punto que también me gustó mucho de la película, es que la película muestra muy bien el tema de la del contraste o de la paradoja que pasa en la película, ¿no? Porque, a ver, se le cuestiona mucho al personaje de Judy Foster que ella no cree en Dios en la película. De hecho, cuando Matthew McConaughey le pregunta a ella en esta especie de, digamos, cuestionario antes de ir a la nave, le pregunta si cree en Dios. Y Jodie Foster no niega ni afirma creer en Dios, simplemente dice yo creo en lo que se puede probar. Bueno, la gente que juzgaba a Jodie Foster porque no creía en Dios o porque, digamos, o porque no afirmaba la existencia de Dios, después esa gente se le pone en contra a ella cuando ella dice haber presenciado esto, ¿no? En el universo. O sea, la juzgaban porque no creían algo superior o en algo que no se podía probar. Pero cuando ella justo vuelve de este viaje, o sí, de este viaje de 18 horas, de justamente 18 horas, dice, viví algo mágico, algo como quieran llamarlo, ahí la juzgan de vuelta, ¿no? Porque no puede probarlo. Yo creo que también la película explica muy bien esta ironía, ¿no? De cómo el mundo tiene esta idea popular de Dios, pero cuando uno tiene la creencia de que experimentó algo, de que vivió algo, ya ahí bajamos todos los brazos y no le creemos, ¿no? Eh, Esta idea popular, ¿no? Pero cuando es más individual, ya es como que no confiamos mucho en el otro, ¿no? En el prójimo. Me gusta mucho que la película te muestre estos tintes eh, y que, como dije antes, ¿no? Te invita a pensar. Hay una cosa que me gusta mucho de la película que me parece muy pero muy tierno, es el tema de cómo está conectado, cómo están conectadas eh, las dos etapas de la vida del personaje de Jodie Foster. Y algo que seguramente esto sea, la verdad que desconozco, porque esto puede ser algo que viene de la actriz Jodie Foster o del director Zemeckis. No sabemos de quién es esta idea, ¿no? Cuando se le muere el padre al personaje de Jodie Foster, ella como que
empieza a tener una especie de pose de niña, como una especie de tic corporal o nervioso, ¿no? Cuando ella está en el funeral de su padre, que está sentada en el porche, podemos ver que está ella como acostada o sentada tipo fila india, ¿no? Como digamos acurrucándose a ella misma, como que se abraza a ella misma, ¿no? Y ahí es cuando habla con el cura, ¿no? Bueno, después de esto, cuando crece el personaje, vemos a Judy Foster cuando se va a enfrentar a experiencias o a obstáculos, ella también va a tener este tipo de pose. Porque es esto, ¿no? O sea, yo creo que Contact es esto. Yo creo que Contact habla también sobre, como ustedes sabrán, todos los niños son curiosos. Niños, niñas son todos curiosos. Y yo creo que Judy Foster en la película no dejó de ser niña. En la película Judy Foster no dejó de ser niña y ella, esa curiosidad que tuvimos o tenemos todos cuando somos niños, ella la tiene todavía, ¿no? Y yo creo que esa pose que ella todavía adopta siendo adulta, esa, digamos, pose de estar acurrucada, sentada, tipo fila india, la sigue teniendo y es por supuesto una especie de señal de que esta curiosidad o este sentido de la aventura lo sigue teniendo ella, ¿no? Porque fíjense básicamente que en la película son todos adultos inmaduros, pero la única niña madura, nunca mejor dicho, creo, es ella, ¿no? Es Judy Foster. Porque ella nunca perdió ese niño interior. Ese niño interior que fuimos todos o somos todos por saber más, ¿no? Más allá. Y bueno, la película te invita también, por supuesto, a pensar. Y como dije antes, yo cuando vi la película y cuando la, digamos, la sigo viendo a la película, no me siento solo en el universo. Me siento totalmente acompañado. No tengo pruebas de que, aparte yo la verdad que nunca vi cosas raras en el cielo o lo que sea, pero estoy seguro de que hay algo más allá, ¿no? Y como dice la película, si estamos solos en el universo, sería un desperdicio de espacio, ¿no? Así que bueno, gente, esto fue todo. La crítica y comentario de la película Contacto del gran Robert Zemeckis. Bueno, los veo seguramente el miércoles, ¿ok? Para comentar, por supuesto, otra película. Bueno, que tengan todos una buena semana. Hasta luego.